a iniciar. Para mí es muy grato darles la más cordial bienvenida a todos a la cuarta sesión del quinto seminario del Observatorio América Latina, Asia-Pacífico, titulada Experiencias Latinoamericanas de Inserción en Mercados de Asia-Pacífico. El observatorio es una iniciativa conjunta de la ALADI, la CEPAL y la CAF, que tiene como objetivo profundizar los conocimientos de las dos regiones y fomentar un mayor acercamiento entre ellas. En la sesión de hoy se presentarán dos trabajos elaborados por docentes e investigadores de Argentina y México, que tratarán sobre las experiencias exitosas de empresas biotecnológicas argentinas en los mercados asiáticos, y la segunda presentación tratará sobre la exportación del mango mexicano al mercado japonés. En esta sesión contaremos con la moderación en la primera parte de Sebastián Herreros, funcionario de la CEPAL, y la segunda parte continuaré como representante de la LADI con la moderación de esta charla. Bienvenido, Sebastián. Adelante, por favor. Muchas gracias, Silvia y Mónica. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Sebastián Herreros. Yo trabajo en la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL en Santiago de Chile. Me es muy grato moderar esta cuarta sesión del quinto seminario académico del Observatorio América Latina Asia-Pacífico, que este año, por los motivos que todos conocemos, está teniendo lugar de modo virtual. Y la sesión, como bien decía Silvia hace un instante, esta cuarta sesión se compone de dos trabajos que tienen en común el documentar de manera muy aterrizada, muy práctica, experiencias concretas, exitosas de empresas latinoamericanas que han podido acceder a mercados asiáticos. Yo también, como les adelantó Silvia, me excuso de antemano porque producto de una reunión de último momento a la que no me puedo restar, los voy a tener que dejar faltando 5 minutos para las 4, pero voy a estar moderando hasta ese entonces. Antes de darle la palabra a Virginia y Roberto con la primera presentación, les recuerdo que pueden ir anotando sus preguntas para los ponentes en el chat de esta sesión, y al final, luego de hechas las dos presentaciones, vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Cada trabajo se dispone de 20 minutos máximo para presentar cada trabajo. Y bueno, vamos con la primera exposición titulada Inserción Internacional con Valor Agregado, experiencias exitosas de empresas biotecnológicas argentinas en los mercados asiáticos. Los autores son Virginia Papini y Roberto Morinigo. Virginia es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de la República, especialista y maestranda en Economía y Negocios con Asia del Pacífico e India por la Universidad Nacional 3 de Febrero. Fue asesora para la Subsecretaría de Comercio Exterior de la provincia de Santa Fe. Desde 2009 hasta 2011 estuvo a cargo de la Dirección de Coordinación de Relaciones Institucionales y Cooperación Técnica del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, el INDEC. Actualmente es asesora en la Dirección Nacional del Sector Externo del INDEC e investigadora asociada al Centro de Estudios sobre Asia-Pacífico e India de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Por su parte, Roberto Morinigo es licenciado en Comercio Internacional, especialista en Gestión Empresaria del Comercio Exterior y de la Integración por la Universidad de Buenos Aires, candidato a magíster en Relaciones Comerciales e Internacionales por la Universidad Nacional 3 de Febrero, docente universitario en asignaturas de Comercio Exterior y Marketing Internacional en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y en la Universidad El Salvador, y, al igual que Virginia, es investigador asociado del Centro de Estudios sobre Asia-Pacífico e India de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Sin más, le daría la palabra, entiendo que a Virginia, quien comenzaría la presentación, y no sé si después le pasarías
el relevo a Roberto. Adelante, Virginia. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a los miembros del Observatorio América Latina Asia Pacífico por elegir nuestro trabajo, tener la oportunidad de compartirlos. A nuestro jefe de investigación del Centro de Estudios sobre Asia Pacífico e India, Sergio Cesarín, bajo cuya coordinación realizamos este trabajo. Y bueno, nuestro trabajo, como bien decía Sebastián, se trata de relevar aquellas firmas biotecnológicas que han tenido éxito en su inserción en las economías asiáticas. Un poco el disparador fue el hecho de que en innumerables conferencias internacionales nos cansamos de escuchar y repetir que tenemos con Asia y especialmente con China una relación interindustrial, sin negar estas firmas, sin negar esto, ni el hecho de que somos economías complementarias. Quisimos cargar las tintas en aquellos ejemplos exitosos y el hecho de hacerlo en este ámbito de la LADI, donde es un ámbito técnico, donde muchos empresarios están poniendo el ojo y que sirve para acercar la academia a las empresas, me parece sumamente valioso. De hecho, así lo entendieron también los CEOs de las empresas, porque este trabajo, quiero contarte, que no es menor, tiene, además de fuentes primarias y secundarias, datos estadísticos consultados, un trabajo de campo, que es lo que nos resultó más valioso, donde los CEOs de las empresas biotecnológicas nos respondieron con suma gratitud y se tomaron su tiempo, con lo cual quiero agradecer a esas empresas, empezando por el Grupo Insud, a través de Biogénesis Vagó, Garruchos, Cabaña Murmullos, también Grupo Chemo, y también Genética Global, Munar y Asociados, Bioceres, y bueno, y también a nuestra agregadura Conserjería Agrícola en China. Y entonces, bueno, eso me parece muy, muy importante, el ámbito en el que se plantea. Después, para ir metiéndonos ya en lo que es, adentrándonos en el trabajo realizado, quiero decirte que las empresas argentinas, a través de empresas de alianzas tecnológicas con firmas asiáticas, lograron intervenir en las cadenas globales de valor, de la que tanto hablamos también en los seminarios, que es necesario insertarse. Esta inserción por parte de las empresas argentinas se dio en dos campos que fueron los que tratamos. Por un lado, el de los alimentos, y por otro lado, el farmacéutico. Yo voy a abordar lo que se refiere a la parte agroindustrial, si se quiere, en el tema de seguridad alimentaria, y después Roberto habrá lo propio con el tema farmacológico aplicado a humanos, ¿no? Porque también hay fármacos aplicados a bovinos. Así que bueno, en lo que se refiere, empezando ya a la exportación de embriones y semen congelado de bovinos, podemos decir que en tal sentido las empresas argentinas intervienen tecnológicamente mediante la transferencia embrionaria y la inseminación artificial. Para esto, la CICIC, que sería nuestra contraparte de SENASA en China, realizó varias inspecciones sanitarias. Empezó en el año 2005, hasta que finalmente en el 2007 se declaró al país libre de aftosa. En el 2011 se empezaron a negociar los protocolos, que finalmente dieron sus frutos en el 2013. Y ahí, si me ayuda alguien con las filminas, tenemos los centros que fueron habilitados. Fueron 6 para la exportación de... Más adelante ya me fui. Fueron 6 para la exportación de embriones y 6 también para la exportación de semen bovino a China. Bueno, esto en el marco de la importancia del complejo exportador bovino
para lo que es la relación bilateral comercial Argentina-China, que ocupa el segundo lugar, con lo cual ahí vemos, digamos, la importancia y la demanda del país, del gigante asiático hacia estos productos, ¿no es cierto?, que estamos mencionando. Bueno, la empresa Garruchos, perteneciente al grupo Insud, fue el primero en exportar semen y embriones de bovinos, y la compradora fue la Sheldon Biotechnology Center, de una empresa china. Esto fue en el marco de un proyecto más ambicioso de construir un centro tecnológico de unas 30 hectáreas en la provincia de Sichuan, la capital de la provincia de Ningxia. Y bueno, como decía, la contraparte fue la China Sheldon, y el proyecto se llamó, acá lo tengo el nombre, se llama China Argentinian Garruchos Breeding Center. Medio largo, como les gusta poner a nuestros colegas chinos los nombres de los proyectos. Bueno, luego Biogénesis Vago exportó a China 140 millones de dosis anuales de vacunas contra la fiebre aftosa, contra la fiebre bovina, que eso es más de un año lo que se necesita en Argentina, y está también incorporando nuevos mercados. Por ejemplo, en el 2019 se incorporaron Corea del Sur, Vietnam, y se exportaron 37 millones de dosis de vacunas para la fiebre aftosa, que eso es la mitad de lo que se usa en Argentina, nada más. Digamos, como que el volumen vemos que se pudo cumplir, y es otro producto más que se exporta a China, y en este momento se están explotando los mercados de Camboya, Mongolia, Tailandia, Bangladesh y Myanmar. Es decir, que a los semen y embriones congelados de bovinos se suman estas vacunas para la fiebre aftosa, con lo cual se van agrandando los mercados y diversificando los productos. Bueno, esto se da en un contexto también no actual, que no fue abordado en el trabajo porque la FED ya había sido entregado, pero lo comento acá y dejo el pie para actualizar el trabajo y seguirlo estudiando. La gripe africana de porcinos también nos abre el mercado para eso. Afectó un 40% del rodeo en China, esta gripe porcina, con lo cual tenemos una oportunidad y un potencial para desplegar ese mercado también allá. Después, siguiendo con lo que es India, tenemos desde el 2019 acuerdos de cooperación firmados en materia agrícola y agroindustrial, pero un ejemplo concreto de una empresa que hizo pie también allá es el de Bioceres, que desarrolló un gen contra la sequía y la salinidad con la semillera Advanta de India. Y bueno, actualmente Advanta se quedó con la patente, y Bioceres se beneficia de las ganancias. Esta relación fue tan simbiótica y tan exitosa que ambas empresas también ahora están buscando desarrollar un poroto de sorgo resistente a la sequía. Así que, bueno, más o menos resumidamente yo les recomiendo lean el trabajo, que es mucho más rico, porque teníamos 20 minutos entre Roberto y yo para exponer. Así que por mi parte dejo acá. No sé si seguí muy bien los slides, pero bueno, le cedo la palabra entonces a Roberto con lo que es la parte de farmacología. A ver, mi amor, ¿me ayudas? No sé. Roberto, tienes que activar el audio. Roberto. Hola, ¿sí? ¿Ahí se me escucha?
Muy bien, adelante. Perfecto, perfecto. Bueno, buenas tardes. Gracias por la oportunidad, por el tiempo de presentar este trabajo. Como bien decía Virginia, tiene una importancia relevante para el entramado industrial de nuestro país. En principio, bueno, el objetivo de la elaboración de este trabajo es acercar, compartir experiencias exitosas, como bien dice el título de la investigación que hicimos, con el objetivo que esto en principio pueda servir para una base de concientización sobre la relevancia que estos proyectos tienen en el diseño de estrategias exitosas para, no solamente para captar nuevos mercados, sino para el desarrollo de negocios y justamente para que esto impacte en el entramado industrial de nuestros países. Bueno, vamos a tratar específicamente de Argentina, pero entiendo que es un, digamos, es un buen antecedente como para que el resto de la región también pueda tener estas experiencias exitosas y que podamos trabajar conjuntamente con organismos como la LADI y otros en la región. Entonces el sentido es este, ¿no? Compartir esas experiencias macroecológicas. Vamos a tratar el tema de tecnología, que bien el trabajo, que hay una explicación y algunas definiciones que pueden sumar para entender y comprender un poco más de qué estamos hablando. Es hacia fines de la década de los 80 que en distintos lugares del mundo empiezan a realizarse investigaciones sobre bueno, la producción de medicamentos basadas en moléculas grandes, ¿no? Los bien llamados biotecnológicos o moléculas biológicas a partir de seres vivos, digamos, ¿no? Entonces, ya no solo se empieza a hablar de productos químicos, que son moléculas pequeñas, sino que se empieza a incursionar en la investigación en este campo. Bueno, obviamente el tiempo y el desarrollo de la tecnología acompañó a que esto pudiera expandirse alrededor del mundo y así empezar a tomar diferentes experiencias en los distintos espacios geográficos hasta bueno, que esto conforme y tenga hoy los ojos puestos como una buena noticia de cara a la producción de medicamentos con base biológica, ¿no? Que tienen otro tipo de resultados probados y bueno, hoy la industria farmacológica específicamente, que es lo que voy a tratar, tiene sus ojos puestos en esto, en invertir, en tratar de ampliar sus inversiones inclusive en infraestructura para, bueno, para acompañar esto de que estamos hablando, ¿no? Entonces, contextualizar, en el caso de Argentina, en principio, bueno, es un sector estratégico, ¿no? Porque no solamente acompaña, digamos, al desarrollo de, digamos, investigación y desarrollo, acompaña la investigación científica, sino que además también genera o intenta también formar recursos humanos capacitados en esta industria, ¿no? Perdón, Roberto, un segundo. Sí, ¿Podrías hablar un poco más alto, por favor? sí, ¿O cómo no. podrías acercarte al micrófono? Voy a acercar el micrófono. ¿Ahí está mejor? Bien, excelente, perfecto, gracias. Bien, no, por favor, disculpen. Entonces decía, para contextualizar el sector en Argentina, bueno, Argentina cuenta con capacidades tecnológicas y hay trabajo sobre esto, sobre desarrollos tempranos en el caso de nuestro país, que lleva hoy el entramado industrial y esto farmacológico en Argentina tenga inclusive mayor cantidad de plazas, laboratorios de origen nacional por sobre los de origen multinacional. Hoy Argentina cuenta con 210 de los laboratorios que agrupa a este sector, 210 laboratorios, de los cuales 30 son empresas multinacionales, aproximadamente 160 sí. Esto es un dato no menor. En total contamos con 190 aproximadamente y para emplea aproximadamente entre 40.000 y 45.000 personas este sector, ¿no? Y en cuanto a los productos, bueno, ya un poco mencionó Virginia, digamos, eso se distribuye, el sector biotecnológico en general se distribuye entre las actividades de producción de semillas, medicamentos de uso humano, fertilización humana, bueno, diferentes cuestiones que hacen no solamente al uso humano, sino al uso animal también. Entonces, en este marco encontramos a
las empresas específicamente de biotecnología en Argentina que ascienden a 200, 201 para ser exacto, según el último informe que me brinda esta información. Lo que por de una ventana para acá, eh, eh, de hecho ocupa a escala global de una posición de países que cuentan con empresas dedicadas a la biotecnología y además, bueno, acompaña, sino también que tienen que ver con aprobación de certificaciones internacionales de tipo sanitario. Encontramos muchos de nosotros muy importante bandera en otras regiones. Estas certificaciones, bueno, de tipo sanitario, como la FDA de Estados Unidos, la TGA de Australia, bueno, y así podemos mencionar otras que hacen este tipo de certificaciones. En cuanto a inversión inversión investigación y desarrollo, bueno, es el sector, uno de los sectores que más aporta también en el país. Está en la posición número 1 de los que más inviertes en investigación y desarrollo. Entonces, sin lugar a dudas, una, una ventana de oportunidades de cara a futuro. Si esto continúa, si las inversiones continúan realizándose en este sector y acompaña la mano de obra calificada que se necesita para el desarrollo de estos productos, evidentemente vamos a poder aplicar estas experiencias exitosas en Asia y por qué no en otros mercados también. Entonces, para tener una cifra en más o menos la información que estuve comentando recién, la cantidad de empresas de biotecnología, bueno, algún dato referente a la facturación y gastos en investigación y desarrollo, como para que lo puedan dimensionar un poco. En relación con el comercio exterior y para empezar a conectar, para presentar luego los casos que son, digamos, el centro de este trabajo que hicimos con Virginia. En cuanto al comercio exterior, bueno, Argentina todavía, digamos, no produce o no tiene la capacidad para la elaboración de los principios activos biológicos, estamos hablando de biotecnología, que se utilizan en la elaboración de los medicamentos que hoy se producen. ¿Sí? Hoy todavía Argentina importa bastante, aunque sí hay laboratorios que producen y tienen 100% de producción local, todavía se importa. Pero un dato no menor es el que arroja la Cámara que agrupa a este sector. Hacia el año 2000, entre 2003 y 2017 ha habido un incremento importante, digamos, en la inversión, ¿no? En el programa alentó en cuanto a esto que quiero compartir para entender, digamos, cuando hablamos de hacer negocios con Asia, de exportar biotecnología, más allá de los casos que ahora vamos a comentar, también contextualizar un poco a qué países son los que Argentina en el día de hoy está concretando sus negocios, en donde tiene sus actividades principales, en donde sin duda, bueno, el ánimo es expandir estos negocios en otros países, ¿no? Entonces, en principio, estas exportaciones totales que tenemos para estos años, entre 2017 y 2019, encontramos a China en estos 3 años como el principal mercado de destino de nuestras exportaciones de productos de origen biológico. Y seguimos con Vietnam, después encontramos a India y a Indonesia como los principales mercados. Pasado por año, bueno, el principal mercado destino de nuestras exportaciones de Vietnam, que eh, que ahora vamos a
mercado evidentemente lidera y es el destino principal de las exportaciones de productos de biotecnología de origen argentino. Para no detenerme demasiado en esto, yo les invito a que después, obviamente, cuando accedan al trabajo lo puedan chequear un poco más y puedan también utilizar esta información. El sentido de mostrar estos gráficos en el trabajo es que yo menciono en el trabajo las posiciones arancelarias cuando hablamos de estos productos de exportación de biotecnología, para que más técnicamente lo pueden investigar después y, bueno, diseñar la estrategia que ustedes correspondan, si es el interés de incursionar en algún mercado específico, ¿no? El sentido de esto era más o menos ponernos ¿no? con dimensión. Y para ir con obviamente el sector Roberto, te pediría ir concluyendo en un máximo de 2 minutos, por favor. perfecto, cómo no. Gracias. Terragenes son 2 empresas argentinas con base en un denominador de investigación y desarrollo que a lo largo del tiempo han ido desarrollando y bueno, con una estrategia, una planificación de negocio, han ido conquistando. En el caso de Biocidio, su principal destino, y obviamente con un contrato de distribución y facturación al resto de la región y ido expandiéndose notoriamente. Su principal mercado hoy es China, en donde ha incursionado su desarrollo o su estrategia de internacionalización. En ese país ha sido a través de inversión extranjera directa. Esto permite también que la empresa pueda tener mayor control, no solo en sus operaciones, también que a la vez de gestionar todos los controles y todos los permisos que hacen falta para funcionar como una empresa. Y bueno, a partir de ahí su visión de negocios como empresa, como se define 4.0, porque entre otras cosas desarrolla software para los productos que fabrica, es poder convertir a China como un centro los dos comentarios incentiva digamos esta actividad. Tenemos un fondo oficio emprendedor ver con el fomento justamente que tienen potencialidad de convertirse en empresas exitosas en este sector. Se distribuyen aceleradoras que son empresas que cazan talentos, por decirlo así, con proyectos de base tecnológica para casos exitosos. Entonces, a la vez de comentar estos casos que se recién, también hay otros que son semillas que están digamos, tratando de hacer las cosas de manera prolija y a la espera de una oportunidad para seguir conquistando mercados y expandir los negocios. Como cierre y conclusión final, entiendo que tenemos una gran potencialidad, que deberíamos poner el foco justamente en destinar recursos para la investigación y el desarrollo. El objetivo de esto es lograr asociaciones, lograr un encadenamiento productivo con las economías asiáticas, para que exista este tipo de experiencias de intercambio de tecnología, sobre todo para darnos la como país de adelante en el de quizás con mayor valor agregado y con un gran componente técnico del sector que acabamos de y bueno, espero a ver si claro el tiempo que logramos los conceptos centrales para que los puedan tomar y los puedan profundizar en el trabajo. Muchas gracias. Yo agrego nada más a esta conclusión que si bien el mundo, ¿no es cierto?, estamos sufriendo esta pandemia, el comercio desacelerado y puntualmente la economía china, aún así nosotros tenemos muchas oportunidades hablando de nuestro país, pero bueno, también de Latinoamérica en general, porque China, no se olviden que tiene una potente clase media alta,
y Nuevos Ricos, que son más de 1.300 millones de habitantes. Y entonces a raíz de esta también, vuelvo a repetir, gripe porcina, tenemos muchas oportunidades en cuanto a lo que es asegurar la seguridad, valga la redundancia, alimentaria de China. Y más que para el año 2021, todos los organismos internacionales coinciden en su pronóstico de que el comercio internacional va a levantarse, con lo cual me parece que tenemos todas las oportunidades para aprovechar, pero como dice Roberto, invirtiendo mucho en ciencia y tecnología. Y por último, feliz Día del Diplomático a los compatriotas y a las representaciones internacionales en nuestro país, que seguro hay varios presenciando esta conferencia. Y bueno, no sé, Roberto, si quieres agregar algo más. No, leer el trabajo y espero que les resulte útil, ese es el objetivo, ¿no? Que sirva para base, para desarrollo de otros proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia y Roberto, por un documento muy interesante. Yo he tenido la suerte de poder leerlo. Entiendo que ya está disponible o lo va a estar muy próximamente en el sitio web del observatorio, y recomiendo definitivamente su lectura porque documenta un caso de aquellos que en la CEPAL nos gustaría ver más. Que efectivamente está muy Gracias. bien y efectivamente América Latina tiene un rol muy crucial, y América del Sur en particular en la seguridad alimentaria, digamos, y el abastecimiento de alimentos de Asia y de China y de India, y ahí hay un tremendo potencial, y eso está muy bien. Pero es todavía mejor cuando podemos no solo venderle comida a los países asiáticos, sino también know-how basado en esa ventaja comparativa que tenemos, ¿verdad? Entonces poder vender semillas, fertilizantes, vacunas, etcétera, es aún mejor, digamos. Y por lo tanto, bueno, eso es una experiencia enormemente interesante y que sería muy bueno replicar, digamos, en otros países de la región. Bueno, estoy seguro que va a haber muchas preguntas de la audiencia al final de la sesión. Ya, sin más, porque vamos un poco atrasados con nuestra sesión, vamos a ir a la segunda exposición, que se titula Operación de los Tratados de Libre Comercio en la exportación del mango mexicano a Japón. La premisa básica de este trabajo, que también es muy interesante, también lo pude leer, es que no basta solo con eliminar aranceles en el marco de un acuerdo comercial, como efectivamente México lo tiene con Japón desde hace largo tiempo, sino que para poder colocar un producto agrícola, en este caso como el mango, en un mercado tan exigente como el japonés, también hay un largo trabajo que tiene que ver con garantizar que las condiciones fitosanitarias son las apropiadas, y requiere, bueno, mucho trabajo, mucha coordinación, interagencias público-privada, en fin, que es precisamente la experiencia que este trabajo documenta muy bien. Su autor es Rafael Sosa Carpenter. Rafael es doctor en Relaciones Internacionales y máster en Integración Europea, ambos por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en Relaciones Internacionales y en Comercio y Negocios Internacionales. Es perito en Comercio Exterior y Aduanas del Consejo de la Judicatura Federal, y en fin, tiene una larga experiencia profesional en el ámbito del comercio internacional y los negocios, comercio exterior y negocios internacionales. De modo que, sin más, le doy la palabra a Rafael por 20 minutos. Rafael, adelante. Muy buena tarde aquí en México, buena tarde allá. Es un placer para mí estar con ustedes. Realmente agradezco la oportunidad de que hayan seleccionado el trabajo que les adjunté. Es un proceso importante. Estoy en espera de que me hagan el favor de colocar la presentación. Sin embargo, pues voy empezando con los antecedentes, ¿no? El tema del mango, uno podría pensar que es un asunto, es un commodity, finalmente es un commodity que está regulado por diferentes disposiciones, el Códex, en este caso Códex Alimentarios, pero muchas gracias, qué amable. Y podemos iniciar la primera.
la primera lámina. Y este commodity, bueno, se clasifica en la partida, más bien su partida 080450. Si me hacen el favor de adelantar la siguiente lámina. Sí, 080450, exacto. Entendamos que hay diferentes variedades de mangos. El mango tenemos el indostano y el grupo Mugrova, es decir, aquí el comercio mundial de mangos, los principales productores de mangos son India, China, Tailandia, y bueno, en sexto lugar está México. Del lado de los exportadores, México es el segundo exportador mundial después de Tailandia. Y esto es importante resaltarlo, porque en el caso del mercado al que vamos a analizar, hay una fuerte competencia con este proveedor. Y en cuanto a los importadores principales, obviamente China y Estados Unidos. Estados Unidos, la frontera comercial que México tiene. Como les decía, la regulación internacional del Codex STAN, la 184/1993, y también para poder entrar a cualquier mercado internacional que tenga que ver con mango, bueno, hay diferentes tipos de categorías manejadas a través del Codex, la categoría extra, la primera y la segunda, además de que algunos clientes requieren este tipo de certificaciones que no son gubernamentales, pero que sí son importantes para efectos de comercio. Ahí está Fairtrade, HACCP, obviamente, en algunos casos kosher, etc. Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Bien. México produce mangos en la costa del Pacífico. ¿Sí? Son los meses de producción del mango fuerte en México. Es durante todo el año, pero lo más fuerte se da abril, mayo, junio y julio. Y agosto empiezan a crecer. Sin embargo, siempre hay producción de mango. En el caso de México, bueno, pues la principal producción de mango de estas variedades que existen en el mundo es el mango Ataulfo. Y puedo mencionar el asunto del mango Ataulfo porque, bueno, esta variedad de mango tiene denominación de origen. ¿Sí? Solamente existe una denominación de origen para esta fruta y es la de mango Ataulfo, que por cierto, esa denominación de origen es en el sur de México, compartiendo frontera con Guatemala. No obstante, nos vamos a dar cuenta que el mercado japonés no requiere de este tipo de mango. O sea, ¿por qué? A lo mejor se le hace muy caro o por la misma denominación, pero Japón no requiere este tipo de mango, sino que México exporta las demás variedades de mango sin denominación de origen. Esa es una cosa importante entender el mercado. Por otro lado, México exporta una gran cantidad de mangos, $16 millones, si no me recuerdo. En ese momento se los voy a mostrar con mayor detalle. Pero de las exportaciones mexicanas, el 89% va hacia Estados Unidos. Nuestro segundo destino comercial es Canadá. Y el tercero, y muy por debajo, es Japón, con 0.7%. Aquí está una gráfica de cuál es la balanza comercial de México en el mango. O sea, México tiene un superávit fabuloso de exportaciones de mango con respecto a las importaciones. De hecho, las importaciones casi son nulas. Vamos al siguiente, por favor. Siguiente slide. Bien. Como bien mencionaba Sebastián, el tema de la existencia de tratados de libre comercio, pues ayuda bastante. Bueno, en el caso de México y Japón, hay que entender que la relación comercial entre México y Japón nace desde 1888. De hecho, Japón, se firmó un tratado de paz y amistad en 1888, hace unos siglos, y fue el primer tratado de paz, comercio y amistad que firma Japón de igual a igual, así le llamaron ellos, ¿okay? Con entonces el gobierno mexicano. Bueno, esta relación ha sido normalmente fructífera, aunque no en los mismos términos con Estados Unidos y con Canadá, bueno, porque obviamente no compartimos frontera. Sin embargo,
En el caso de Japón, es este año el que estamos festejando o conmemorando el 15º aniversario de la firma del Tratado de Libre Comercio o de Acuerdo de Asociación y Fortalecimiento Económico entre México y Japón. Este tratado es importante mencionarlo porque México es el primer tratado que firma con un país asiático como tal, y Japón es el segundo tratado de libre comercio que firma de todos los tratados que él tiene, es el segundo país con el que firma tratado de libre comercio, después de Singapur. Así que por esa razón es muy, muy importante o muy interesante el tema de la firma de este acuerdo, que finalmente es un tratado de libre comercio. Y dentro de este tratado de libre comercio, bueno, pues se ha dado una serie de intercambios importantes. Por ejemplo, nuestro intercambio comercial del año pasado sumó 22,000 millones de dólares. A partir de enero a junio de este año, pues ha sido de 8,500 millones de dólares. Y en cuanto a del tratado del Acuerdo de Asociación Económica Fortalecimiento México-Japón, que entró en vigor el 1 de abril del 2005, pues los mangos fueron considerados como productos cuya importación estaba libre de arancel a partir del primer año de entrar en vigor el tratado. La diferencia aquí, importante mencionar esta situación de este tratado, porque aquí para efectos de reglas de origen se solicita un cambio a nivel capítulo, y en cuanto a certificaciones de origen, se requiere un certificado de origen validado por la autoridad mexicana, en este caso el Ministerio de Secretaría de Economía, en el caso de Japón, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria. Sin embargo, Japón y México han impulsado otra serie de cuestiones de integración comercial. Y en 2018 entró en vigor, el 30 de diciembre de ese año, entró en vigor el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Este tratado actualmente tenemos varios países, en este tratado: Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam a partir del 14 de enero del año pasado. Y a diferencia del tratado anterior, en este tratado tenemos una cuestión de certificación de origen que es sui generis en este sentido de todos los tratados de libre comercio que México ha firmado. Pues aquí es una autocertificación por parte del exportador, del productor o del importador. Esa es la parte sui generis de este tratado, que el mismo importador puede certificar su origen de las mercancías, pero esto va a entrar en vigor hasta el año 2023. No obstante, por el momento tenemos que la autocertificación lo va a hacer el exportador y productor en este momento, ¿ok? Son requisitos mínimos de información que debe mantener la prueba de origen, de certificación de origen, y en este tratado se manejó el tema de los mangos como un producto, para efectos de Japón, de internación, ¿okay? De internación libre de impuestos de importación al momento de la firma de entrada del tratado. De hecho, la tasa base del tratado con Transpacífico era del 3%, y en el momento en que firma México, bueno, firmamos todos el ingreso del Tratado Transpacífico, también está libre de arancel el tratado. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál ha sido el comportamiento comercial de la balanza comercial mexicana con respecto al mango? Bueno, como les comentaba, siempre va a haber superávit fundamental del mango. Sin embargo, hay que entender ahora el mercado. ¿Qué es lo que nos está demandando el mercado en este caso? Bueno, Japón es un mercado dependiente, finalmente es un archipiélago, y depende de este tipo de frutas. Entonces, siempre va a tener un déficit respecto a la importación de frutas, del mango. No hay producción. Es mínima, sin embargo, pues es muy poca, seguramente es en alguna de las 6,000 y tantas islas que tiene el archipiélago, pero es mínima, realmente no cuenta ni siquiera para efectos de la producción. Pero el asunto es la exportación de mango mexicano. ¿Cómo se ha logrado posicionar el mango mexicano en Japón? Primero hay que entender, y si ustedes observan, si pueden ampliar un poco la pantalla, en el caso de la tabla de los proveedores de mango en Japón. O sea, en este caso, México es el principal proveedor de mango de Japón, seguido
de Tailandia. ¿Esto qué nos quiere decir? Que Tailandia, recuerden que es el primer exportador mundial es el primer exportador mundial de mango y que está muy cerca de Japón, y aún así México ha logrado desplazarlo. Y no solamente es el primer año que lo hace, o sea, tradicionalmente lo ha hecho. Sin embargo, las formas que lo hace, esta es la importante de entender por qué México se ha posicionado desde tan lejos para lograr posicionarse en este mercado. O sea, hay elementos muy importantes que tienen que ver sobre todo con el tema de la infraestructura que hay para suministrar a este mercado. Eso es importantísimo. ¿Okay? Primero, Japón, el arancel general de importación que aplica Japón a esta fruta es del 6%. A pesar de que en el Tratado Transpacífico se había manejado que la tasa base era del 3%, bueno, el IGI, Impuesto General de Importación de Japón, es del 6%. Quiere decir que es uno de los productos, a pesar de ser una fruta, que está grabada, que es algo raro, pero sin embargo así es. Y entonces Japón quiere proteger algo, pero la verdad es que el hecho de contar con el acuerdo de fortalecimiento económico de 2005 y ahora con el Transpacífico, pues nos da una apertura o nos da una herramienta para poder ingresar correctamente y en condiciones preferenciales a Japón. No obstante, hay más cuestiones importantes. Por ejemplo, aquí hay una gráfica donde dice análisis de la diferencia del valor FOB contra el valor CIF. ¿Qué se hizo aquí? Se analizó el valor FOB de las exportaciones mexicanas. Como saben, todas las exportaciones se valoran a FOB, ¿okay? Pero se hizo un cruce de información con el valor CIF, es decir, costo seguro y flete, que se hace en la aduana japonesa. Y aquí la diferencia este es el secreto del por qué México se está posicionando. La cuestión es que en el año 2020, de enero a junio del 2020, por ejemplo, valor FOB reportado por México son 2.000 millones de dólares, y Japón reporta 6.000 millones de dólares, ¿no? O sea, perdón, 6.645 millones de dólares. ¿Okay? ¿Qué significa? Que las mercancías cuando salen de México salen más económicas y el costo del transporte, el costo del seguro, el costo de las maniobras realizadas durante el trayecto internacional, que aparte tiene que ser una logística muy precisa para efectos de que no se maduren los mancos necesariamente, y aparte tienen que estar refrigerados los contenedores especialmente para que lleguen y aguanten una travesía que normalmente son 22 días aproximadamente vía marítima. Así que esto es lo que incrementa sustancialmente el costo de importación del mango. No obstante, a pesar de ello, el mango mexicano sigue siendo muy atractivo, tanto por calidad, tanto por precio, a pesar de que tenemos a los competidores más importantes en cuanto a materia de mango del mundo. Tercero, que es Tailandia, también está Brasil también participa, y Pakistán e India. A pesar de todo ello, México mantiene el 40% del valor de las importaciones en este mercado. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? Ya vamos a terminar. ¿Qué es lo que se ha hecho con la infraestructura para lograr la exportación del mango y el posicionamiento del mango? Esto es un comentario que yo les hago, y por eso en el escrito yo hacía énfasis de que esto es una práctica que pueden aprender los países latinoamericanos, porque no solamente es cuestión del mango mexicano, ¿eh? O sea, hay muchísimos otros productos que existen este tipo de prácticas, de establecer esta infraestructura. ¿Infraestructura en qué sentido? No en el sentido de plantas o en el sentido, sino que tiene que ser una infraestructura legal, orgánica, administrativa y obviamente amparada a través de un acuerdo preferencial. ¿Y por qué digo esto? Dentro de los acuerdos de libre comercio, sobre todo el acuerdo de 2005 que México tiene con Japón, se establecieron una serie de comités y subcomités muy específicos. Y estos comités y subcomités, dentro de ellos existe uno que tiene que ver con agricultura. Dentro de estos subcomités se creó o se impulsó el tema de
firmar planes de trabajo para la exportación de mangos. ¿Sí? Estos planes de trabajo, se firmó uno en el año 2009, bueno, 2006, después se firmó un adendum en el año 2009. Y estos planes de trabajo son acuerdos interinstitucionales entre la Secretaría de Agricultura mexicana con respecto a la Secretaría o el Ministerio de Agricultura y Pesca del Japón. ¿Okay? Estos acuerdos que están firmados al amparo a nivel secretarial, es decir, a nivel ministerial, entre estas entidades, ¿okay? Están firmados a través de estos comités o gestionados dentro de los comités del Tratado de Libre Comercio y después entran a aplicarse realmente. Después, el Ministerio de Agricultura, Forestal y Pesca del Japón, junto con la Secretaría de Agricultura y la Dirección General de Sanidad Vegetal, establecieron una serie de pasos para que esta infraestructura legal o normativa se aterrizara a la práctica, para que fuese vigente la entrada en vigor de estas iniciativas para poder exportar. Así que lo que se inició fue primero el tema de los huertos autorizados, ¿okay? En donde las autoridades mexicanas se comprometen a establecer ciertos lugares, ciertas hectáreas libres de mosca de la fruta, que es la principal amenaza que hay para efectos del mango. ¿Okay? Y estos lugares, estas superficies, estamos hablando de miles de hectáreas en los estados, provincias que nosotros, estados son las provincias de Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Oaxaca, son verificadas constantemente por la Secretaría de Agricultura o el Ministerio de Agricultura. Estos huertos, cada uno de los propietarios de los huertos o de las fincas tienen que ir a registrarse, tienen que guardar una serie de requisitos muy rígidos, porque no solamente esto sirve para Japón, o sea, esto sirve para Estados Unidos y Canadá. Recuerden que el principal destino de las exportaciones de mango es hacia Estados Unidos, el 89%, y el segundo es Canadá. Entonces, ellos también requieren el tema de los huertos certificados. Y estos huertos certificados tienen que ser verificados y certificados también por entidades mexicanas. Estas personas, bueno, se contrata, constantemente están revisando si no hay ningún brote de mosca de la fruta, y después, una vez que se cosecha la fruta, se procesa en un tratamiento hidrotérmico o aire caliente forzado. Este es un proceso bastante confuso. Bueno, al final, la última presentación, la última lámina, van a ver algunos ejemplos de lo que es. Y esto significa tener aquí sí una infraestructura especial, en donde la fruta se pone al agua a una cierta cantidad de grados centígrados y después se seca, o por el caso del aire caliente forzado, esto se incorpora dentro de la fruta en una cámara especial que inyecta aire, y después de ese aire a una temperatura extrema, después extrae el aire y todo el bicho que debe haber se muere. ¿Okay? Al final se da el certificado. Bien, ¿cuál es la infraestructura que existe en México para este tipo de mangos? Que sirve igual para Japón, para Estados Unidos, para Canadá y bueno, los demás países que se quiera exportar. Tenemos 22 unidades de verificación en todo el país y sobre todo en estos municipios o en estas provincias que son productoras finalmente, 25 instalaciones autorizadas para el tratamiento fitosanitario y 235 oficiales autorizados por parte del Ministerio de Agricultura, que no solamente hacen verificación de mango, ¿no? Sino que hacen otro tipo de verificaciones para lechuga, para pepinos, etcétera, ¿no? El propio acuerdo, eso es importante de mencionar, que el propio acuerdo, el plan de trabajo bilateral entre el Ministerio de Agricultura de Japón y el Ministerio de Agricultura mexicano excluye explícitamente que los mangos del estado mexicano de Chiapas, donde está la denominación de origen del mango Ataulfo, no pueden participar en el plan de trabajo para exportación a Japón. ¿Okay? Y que
ahí está la condicionante. Japón quiere mangos diferentes a los que tengan denominación de origen. La última, por favor. La última lámina. Bueno, ya. Al finalizar, ahí están algunas, bueno, ahí está la foto de la mosca de la fruta. Por aquellos que no conozcan, la mosca de la fruta es una plaga muy difícil de erradicar y es muy difícil tener a raya una plantación. Es algo que sí merece la pena mencionar, no es tan sencillo. Bien, por último, ¿cómo ha ingresado México a Japón o cualquier empresa que desee exportar a Japón? Pues va a tener que presentar su factura, documentos de embarque, BL, vía aérea, etcétera, póliza de seguro, lista de empaque y certificados de origen. Los requisitos especiales para importar mango en Japón es la inspección en el puerto de entrada, a pesar de que está verificado desde origen, debe tener el certificado fitosanitario que sea obtenido conforme a los planes de trabajo bilaterales entre México y Japón, y no se permite ingresar ningún tipo de tierra, suelo, ninguna planta parásita ni nada por el estilo. En conclusión, miren, aquí están las fotografías de la cámara, que es de tratamiento de aire forzado. Ahí están, en la última imagen hasta abajo está el tratamiento hidrotérmico. Pero bueno, al final, ¿en qué se concluye? Bueno, México envía solo el 0.72% de las exportaciones de mango a Japón. Y a pesar de ello, esto representa $3 millones. A pesar de ello, México se ha convertido, con ese 0.72% del mango, se ha convertido en el principal proveedor de Japón de mango, con el 40% del mercado, compitiendo contra otros, contra la alta competencia regional, sobre todo de Tailandia. Y para ello, la conclusión es que se tiene que hacer todo un esfuerzo de infraestructura legal. En este caso, por un lado, tener un tratado de libre comercio nos ayuda bastante. El segundo elemento, también contener las fracciones arancelarias similares a nivel subpartida, que nos ayuda mucho a entender y que estén desgravadas también. Y a pesar de que tenemos el acuerdo de libre comercio y el Transpacífico, bueno, el tema de las reglas de origen y la certificación de origen, que son literalmente son congruentes, en realidad ayudan bastante. Por el otro lado, de la infraestructura legal, pues hablamos de los planes de trabajo, estos acuerdos interinstitucionales a nivel Ministerio de Agricultura, que ayudan bastante, que están gestionados al amparo de los comités de los tratados de libre comercio, y hablamos pues del otro elemento importante del éxito del mango, es el tema de la infraestructura física, en cuanto a la trazabilidad de la producción, de la producción hasta la entrega en el puerto de destino, y sobre todo los actores que intervienen, porque todos estos actores están certificados. Es decir, es una cadena de suministro, de proveeduría y suministro que está muy bien delimitada y que está acordada a través de estos tratados o acuerdos interinstitucionales. Bien, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rafael. Muy interesante presentación que, bueno, creo que pone muy en evidencia que exportar mango o exportar fruta en general no es algo tan simple como puede parecer a primera vista, que es llegar, sacar la fruta del árbol, subirla a un camión, meterla a un barco y olvidarse, digamos. Hay toda una, como tú bien dices, una serie de esfuerzos adicionales de certificación, que no haya mosca de la fruta, de trazabilidad, de logística para que la fruta llegue a tiempo y en condición óptima al mercado de destino, de refrigeración, en fin, hay toda una serie de intangibles ahí involucrados muy importantes y que también son fuentes importantes de valor. Y en ese sentido creo que hay paralelos, digamos, siendo dos productos muy distintos entre la presentación que tú nos acabas de hacer y la que Virginia y Roberto nos hicieron al comienzo, en el sentido de que ambos muestran que aquí, para que todos estos negocios, estas dos experiencias exitosas hayan sido efectivamente exitosas, detrás tiene que haber todo un ecosistema, digamos, de asociación, de cooperación público-privada muy fuerte, y si alguno de esos eslabones falla, bueno, todo, ya el éxito que se ha logrado no sería tal. Pero bueno, yo no quiero monopolizar
la palabra. Vamos a dar algunas, vamos a tomar las preguntas del público. En este instante tengo dos. A ver, de Marco Calleja, dice, me parece que es para Roberto y Virginia. ¿Cómo les ha ido con la competencia local en Asia? Por ejemplo, con Singapur, que con una ventaja competitiva dinámica desarrolló exitosamente el sector de la biotecnología. Ahí va la primera pregunta. ¿En qué área? ¿En el área agropecuaria o de fármacos para humanos? ¿Sería la pregunta o para ambos? Es una buena pregunta porque no está, está formulada en los términos en que la leí, digamos, no Bueno. precisa mayormente. Se pueden tomar los dos, si es aplicable en los dos ámbitos. Bueno, de la competencia proviene de Asia, mayormente la tenemos en lo Perdón, que disculpa, Virginia, disculpa. Marco, escuchando todo esto, precisó que está hablando, se refería al caso de los fármacos especializados. en humanos. Supongo. Bueno, No sé. yo te contesto rápidamente por mi parte en lo que hace a la competencia de Asia y de los mercados más cercanos que de China, puntualmente tienen Europa, donde más, digamos, lo que más fácil llega son vacas de leche, ¿no? El holando, ¿no es cierto? Vacas de carne también, de Australia. Pero como ya te decía, nuestro trabajo fue justamente, y Estados Unidos también, por supuesto, ¿no? Que tiene interés en ese mercado bovino. Pero en el caso ganadero, justamente fue la alianza tecnológica del grupo Insud con estas firmas chinas lo que permitió incluso la construcción de centros allá, ¿no es cierto? Entonces sí, por supuesto que hay competencia, pero bueno, esa competencia se la afrontó con un grupo humano sumamente capacitado y con la conformación de alianzas tecnológicas y construcciones allí de centros y la instalación de oficinas. Por ejemplo, Biogénesis, yendo también al tema de fármacos también, ¿no es cierto? Y ahí te contesto también una parte por lo que es de fármacos en general, tiene una oficina en Shanghai para atender a todos los países del Asia. Entonces fueron esas alianzas que se fueron forjando las que marcaron la diferencia y con la que se puede afrontar la competencia tanto estadounidense como asiática y europea. Perdón, muchas gracias, Virginia. Me parece que sí, hay una segunda pregunta para ustedes dos, que es de Mónica, no sé su apellido. Virginia y Roberto, ¿ven posible hacer algún encadenamiento o asociación entre empresas del Mercosur para abastecer el mercado asiático de productos de biotecnología? Supongo que probablemente pensando encadenamiento entre empresas de a lo menos dos países del Mercosur. Tiendo a pensar que por ahí va la pregunta. No sé, Roberto, si todavía está con nosotros, si lo quiere contestar, que no lo veo. Estoy acá. ¿Querés contestar la voz, Robert? ¿Se me escucha ahí? Sí. Ah, perdón. Sí, en principio agrego un comentario a la pregunta anterior solamente, perdón que les robo un minutito. Por mi parte, desde el sector farmacológico, en el momento de hacer las entrevistas, surgió la misma respuesta ante la misma pregunta. ¿Qué sucede con la competencia a escala internacional, sobre todo con la emergencia de Indias, ¿no? en el sector farmacológico específicamente, y su gran potencialidad de producción? Bueno, tenemos casos como producción de genéricos, inclusive tienen una planta en Argentina que desde acá fabrican y distribuyen para el resto de América Latina. O sea, es una emergencia que ya todo el mundo conoce en el sector y que evidentemente se están preparando para eso, ¿no? Pero ante esa pregunta de la emergencia, no solamente de India, sino de la competencia en el terreno mismo, en el campo de los negocios mismos, la respuesta fue similar a la que acaba de comentar Virginia para su sector. Y fue esta, que justamente las alianzas con otras empresas locales
hacen que se disipe un poco esa competencia, porque en el medio también está esa suerte de transferencia de tecnología y y del know-how y de compartir justamente conocimiento para la creación de nuevas asociaciones y a partir de ahí, bueno, esas famosas, a mí me gusta decirlo, asociaciones exitosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno se beneficia del otro, o sea, el know-how, el desarrollo que tiene uno, la tecnología que puede aportar el otro, creo que hacen esa combinación que se pueda, que haga posible competir internacionalmente. Después, en relación con la segunda pregunta de Mercosur, yo siempre creo en que se pueden armar proyectos de negocios, siempre y cuando exista esa voluntad de hacerlo. Yo entiendo que sí, digamos, honestamente no tengo hoy conocimiento exhaustivo y minucioso, eso se tendría post relevamiento, digamos, ¿no? En qué situación se encuentra, más allá del trabajo que expusimos en relación con Argentina, nuestros vecinos, pero evidentemente sí, siempre que se tenga voluntad y sobre todo en esto de generar actividades que tengan y la elaboración de productos con altísimo valor agregado digamos, como mercancía justa para abrir esos mercados, evidentemente va a haber posibilidad. Pero reitero que tiene que haber una voluntad de parte, bueno, obviamente de las decisiones, ¿no? Que se toman en los diferentes países y después la sinergia esta que siempre existe, o que debe existir, mejor dicho, entre la academia, el sector público, el sector privado, lograr esa tríada que creo que es parte también de la respuesta para estas, digamos, o parte de la solución para estas necesidades que tenemos en esta región. Muy bien, Sí, muchas gracias. Perdón, Virginia. para agregar, no solamente es factible en realidad, sino es lo deseable y lo que convendría, porque a un gigante como China, obviamente vamos a sacar mucho mejor partido negociando en bloque, ¿no es cierto? Pero eso depende pura y exclusivamente de la voluntad política. Y China no espera, y China vimos que negocia bilateralmente con cada país y entonces al no haber voluntad política, quizás en un bloque, bueno, China rápidamente hace tratados bilaterales con cada uno de los países que integran un mismo bloque y bueno, lo deseable y lo que sería ideal para mejorar las condiciones de negociación, ¿no es cierto? Incluso, obviamente, que es lo principal, sería negociar en bloque, pero bueno, por ahora no se está dando. Veremos qué pasa en un futuro cercano. Así es, así es. Gracias, Virginia, Roberto. Ahora vienen dos preguntas para Rafael. La primera es, ¿qué tanto se han afectado los negocios con Japón por la desaparición del personal de ProMéxico en Japón? Yo asumo que no es que hayan desaparecido, digamos, en un sentido estricto, sino que probablemente se ha cerrado la oficina. Y la segunda pregunta es, ¿por qué Japón no demanda mangos con denominación de origen en el caso de los mangos de Chiapas? Yo tenía esa misma duda. Rafael. Hola, bien. Bueno, pues voy respondiendo porque creo que incluso aparece otra pregunta adicional. Sí, hay una más, sí, A después. ver, ahí les va. Bueno, ¿qué tanto ha afectado los negocios con Japón con la desaparición del personal de la institución que se llama ProMéxico? Sí, esto fue a partir del año pasado, en enero del año pasado, realmente una política de promoción de exportaciones, ahora se está gestionando a través de Secretaría de Economía. Pero bueno, ¿qué tanto ha afectado? Miren, en las láminas yo presenté que el comercio bilateral México-Japón en el año 2019 fue de 22 mil millones de dólares entre México y Japón, es decir, el 2.4% del comercio mundial que tiene México. Entre enero y junio del 2020, este comercio bilateral es de 8.500 millones de dólares. Sigue siendo el 2.4% de las exportaciones hacia el mundo, el total mexicano, pero obviamente se nota la disminución
en cuanto al monto de exportación, de comercio bilateral, de comercio, no solamente de export, sino de import. Bueno, ahora con el tema de la pandemia que estamos viviendo, pues con mayor razón se hace necesaria una promoción y una apertura de mercados, ¿ok? A pesar de que tengamos los acuerdos internacionales que sustentan toda esta situación, pues sí es necesario tener una especialización en cuanto a la promoción comercial de las empresas. Y bueno, estamos hablando, hace unas cuantas horas se hizo la presentación por parte de la Secretaría Graciela Márquez conmemorando el 15 aniversario del Acuerdo de Fortalecimiento México-Japón. Y pues esto es algo relevante porque el gobierno mexicano lo tiene en sintonía. No obstante, sí, efectivamente se cerraron muchísimas oficinas de ProMéxico en el mundo. Se reconfiguró el tema institucional de promoción de las exportaciones en México y pues las estadísticas lo están evidenciando, ¿no? O sea, obviamente hay muchos factores adicionales, el tema de la pandemia, el tema también de la guerra comercial que hay en el mundo, el tema también de las restricciones y bueno, del Tratado del Libre Comercio firmado con México y Estados Unidos y Canadá también atrae muchas miradas hacia el norte del continente, ¿okay? Pero sí hay una afectación, obviamente. Por el otro lado, me pregunta que por qué Japón no demanda mangos con denominación de origen en el caso de mangos de Chiapas. Y aquí la respuesta es que explícitamente está dentro del acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura mexicano y el Ministerio de Agricultura de japonés que no se van a enviar ningún tipo de mangos de la región de Chiapas, que precisamente esa es la región donde aparece la denominación de origen. ¿Okay? Así que eso está textualmente allí en el documento. Y por el otro lado, me preguntan que cómo replicaría el caso exitoso del mango para otras frutas exóticas mexicanos a mercados no tradicionales como los asiáticos. ¿Ve posible que se pueda aprovechar dicha experiencia? Sí. Y bueno, fuera del margen, fuera del tema del mango, sí les comento, por ejemplo, que hay esta misma infraestructura o este mismo modelo que México utiliza para la exportación de mangos, lo está usando para efectos de guayabas, lo está usando para efectos de aguacates o paltas, en el caso de Sudamérica que así le conocen, ¿no? Lo está usando para efectos de espárragos. O sea, es decir, hay toda una serie de infraestructura que es lo mismo, o sea, son los 250 y tantos inspectores oficiales del Ministerio de Agricultura, que son muy pocos para este país, está un poquito grande, para estar ubicando y estar certificando las producciones de este país, de tantos cultivos. Y a pesar de ello, el modelo creo que está instalado y bueno, no solamente les comento, o sea, el modelo es para productos agrícolas, ¿no? Pero no obstante, esto se repite en productos manufacturados. El tema de exportaciones de manufacturados, por ejemplo, de bienes automotrices o de bienes de tecnología, tales como televisores, refrigeradores, etcétera, también tiene toda una infraestructura. O sea, no solamente es esto, sino es una infraestructura que tiene que ser de certificaciones, que tienen que verificar operadores económicos autorizados para la libre transferencia de los transportes, etcétera, y aprovechando los tratados de libre comercio. Entonces sí se aprovecha lo que se pueda con este manejo de infraestructura, como les digo, legal por un lado, administrativa por el otro e infraestructura física. Creo que son los tres elementos que se pueden rescatar y que pueden ser muy replicables a nivel América Latina. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, Rafael. Me parece que con eso agotamos la ronda de preguntas, por lo menos hasta ahora. Creo que ha sido una sesión muy Perdón, interesante perdón, ¿sí, Silvia? sí, Sebastián, a través de YouTube nos han hecho llegar una pregunta. Ah, ok. Está dirigida tanto a Rafael como a
a Virginia y a Roberto. Se refiere a las dos exposiciones que acabamos de escuchar. Ujú. Dice, ¿cuál es la perspectiva de estas exportaciones en la coyuntura COVID-19? Bueno, por nuestra parte, yo ya di mi impresión al comienzo del trabajo de que por más que el crecimiento de Asia y de China esté desacelerado, ellos tienen que garantizar la seguridad alimentaria a más de 1.300 millones de habitantes. Por otro lado, en el 2021 el comercio internacional va a aumentar en volumen según los pronósticos de todos los organismos internacionales, con lo cual me parece que no se pierde por eso la oportunidad, sino que es frente a esto que estoy mencionando, incluso a la gripe africana porcina, tenemos las puertas más que abiertas, amén, de este contexto de COVID-19. Para agregar, coincido con eso que dice Virginia, para mí es una cuestión de agenda que tienen los países emergentes, sobre todo, para que la población pueda llegar pueda acceder a medicamentos, en este caso, o el caso que me tocó analizar, que fue la industria farmacológica. Es un tema de agenda prioritario y bueno, creo que muchos están esperando justamente que esto retome su senda y que el comercio acompañe este retomar bueno, para abrir juego y seguir bueno, con esas estrategias de apertura, en este caso en el mercado asiático. Así que más o menos en la misma línea de opinión de Virginia, yo lo veo de esa forma. Bueno, aquí originalmente mi trabajo había sido con cifras a marzo del 2020 y a través de este tiempo se actualizaron mis cifras hasta donde yo tenía la posibilidad, porque son cifras oficiales y públicas, hasta junio del 2020. Es evidente que efectivamente el comercio, por ejemplo, el caso del mango, sí ha disminuido, o sea, de 3 millones de dólares de enero a diciembre del 2019 a 2 millones y ciento y tantos mil dólares de enero a junio del 2020. Es decir, sí hay una disminución o un impacto en cuanto al numérico, en cuanto a la exportación. Ahora, el asunto de Japón es un archipiélago, no perdamos de vista la geopolítica. Y en el caso del archipiélago, pues las personas tenemos que comer. O sea, si bien es cierto, se limita el consumo de ciertos alimentos que podrían ser un poco exóticos o que podrían ser un poco caros, porque no solamente la pandemia afecta a los exportadores, sino que es todo un ciclo en contra de toda la economía. Al momento en que una persona deja de trabajar, pues ya no genera ingreso, y si no genera ingreso, pues no genera compras, y si no genera compras, no genera consumo, etcétera. Eso todo un círculo mal, al revés. Entonces, este tipo de productos, en el caso del mango, pues es un producto, si bien es cierto, no es caro, no es tan extremadamente caro, no es barato. O sea, es decir, la población podría dejar de consumirlo. Ya se está viendo en las cifras que les mostré, casi en $1 millón la disminución de enero a junio. Bueno, obviamente falta que se recupere todo la otra mitad del año para reportar, pero sí se va a ver un efecto en cuanto a la disminución objetiva y cuantificable, sí se va a ver un efecto. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Y aquí es el tema que, bueno, vinculo con la primera pregunta que me hicieron. ¿Qué pasa con el caso de la desaparición de ProMéxico y de los funcionarios que incentivaban las exportaciones? Bueno, aquí para eso es lo que se tiene que hacer en los demás países de América Latina, promover exportaciones, porque lo que está pasando es que se reduce el consumo y el consumidor finalmente puede decir, ya no como esto. ¿Por qué? Porque no tengo ingresos para ello. Sin embargo, pues si tú haces una destacada labor de promoción en el otro país, pues puedes lograr reincentivar. Entonces, esto es lo que va a pasar con el tema de la nueva normalidad, o qué es lo que va a pasar con los nuevos negocios. A pesar de que las estadísticas indican que probablemente puede subir
el comercio internacional en el 2021, pues hay que hacer trabajo para que se vuelva a incentivar el comercio. O sea, no es en automático la promoción de las exportaciones, y más en este producto, ojo, estoy hablando del tema del mango, que es una fruta exótica y que puede ser un poco cara para la diferente población, pero no es que sea muy, muy cara, o sea, es que sí la vas a consumir, ¿sí? Bueno, gracias. Muchas gracias, a Rafaela, Virginia y a Roberto. Me parece que ahora sí hemos agotado las preguntas del público. Yo solo me quedaría agradecerles a los tres por excelentes presentaciones que tienen, insisto, más puntos en común de los que puede aparecer a primera vista, tratándose de productos de naturaleza tan diferente, y creo que ambos dejan lecciones bien importantes y bien generalizables a otros. Uy, llega una nueva pregunta, no sé si es pregunta o comentario. Tenemos la cura, traen la enfermedad, ¿por qué aumenta la prueba de correr el riesgo de ser punta? A ver, le doy lectura, no me queda claro si es pregunta o comentario. En el caso de no sé hasta cuándo tenemos tampoco con la sesión, pero en fin, desde Samantha de Macópulo, en el caso de la gripe africana porcina, es de público conocimiento que en Argentina se quieren aumentar las exportaciones de cerdos. Anteriormente, Virginia dijo que Argentina en 2019 se acordó cierta cantidad de vacunas para esa enfermedad con China. Mi pregunta es, si proveemos las vacunas, ¿por qué aumentar la producción de cerdos y correr el riesgo de ser foco de futuras pandemias aquí? No. La vacuna era contra la fiebre aftosa, que es del ganado bovino. De Ajá. cerdos no trata el trabajo. Justamente lo que dije es que si bien no se incluye en el trabajo, también tenemos una oportunidad en la exportación de carne de cerdo. Pero lo que mencioné en la vacuna era para la fiebre aftosa en bovinos. Bovina, perfectamente, ya, está clarísimo. Bueno, ahora sí, eso sería por mi parte, Silvia. Simplemente yo le agradecería de nuevo a nuestros tres expositores, y te cedo nuevamente la palabra para para las palabras de cierre. Bueno, solamente me resta agradecerles a los tres expositores, a ti, Sebastián, por la moderación de esta charla, e invitarles cordialmente a la sexta y última conferencia dentro del observatorio, del seminario, de este ciclo del seminario del Observatorio América Latina Asia Pacífico, que tendrá lugar el próximo martes y tratará sobre el corredor rodoviario bioceánico. Estoy segura que este tema será de gran interés y les esperamos. Gracias a todos. Gracias a Gracias a ustedes todos. y muchas gracias por la oportunidad. Igual a Lo mismo. ustedes. Chao. Saludos Hasta cordiales. luego. Gracias. Hasta luego.